todos. Quiero contar mi experiencia que por suerte nos quemamos, pero resurgimos. Y resurgimos de algo tan importante como era la despertar. Si nosotros recordamos antiguamente la despertar era algo que se hacía en todas las fallas, y bueno, y si este que nos quemamos sirvió para mantener esa tradición de la despertar. Entonces, quiero contar cómo realmente surgió. Nosotros somos pues, una falla muy activa, con actividades diferentes, monumentos diferentes. Y era el año 2004 cuando Joan Blanc nos hizo la falla, el boceto, toda la idea, y nos pasa como está ocurriendo en la falla Borussia, de que, empezamos a hablar de la falla y empezamos a hacer actividades alrededor y conformando para que todo ese ejercicio fallero sea todo acorde a ese monumento que vamos a elaborar. Y ese año era, disculpen las molestias, era una fallerita donde estaba diciendo silencio, y es ese silencio de que los no falleros o gente que realmente le molesta la fiesta, entonces, y nosotros, pues lo único que decimos, disculpen las molestias de estas fallas y de que el valenciano si quiera seguir con su tradición de las fallas. Y empezamos a pensar, empezamos a dar vueltas, empezamos a valorar qué es lo que realmente le molestaba a la gente, al entorno, y había una cosa que vimos que molestaba, era el ruido. Y el ruido, y uno de los ruidos, pues es a las 8 de la mañana, esa despertar. Por lo cual, pues pedimos disculpas por ese ruido que hacíamos los falleros a las 8 de la mañana, que evidentemente molestaba a los que se habían acostado a las 6 de la mañana, pero nosotros era el inicio de nuestra actividad fallera para despertar, almorzar y después el pasacalle y seguir con nuestra actividad fallera. Y dijimos, bueno, pues vamos a pedir disculpas, pero lo que queremos es despertar a toda Valencia a la vez que nos despertamos todos los falleros todos los años, a esas 8 de la mañana que hacíamos la despertar. Bueno, pues con esta idea nos fuimos a Junta Central Fallera, estaba Chivo, que era vicepresidente, y le hicimos un comentario de nos gustaría hacer una despertar, pero una despertar de Valencia. Y dice, a ver, esto de una despertar, una macro despertar es lo que queremos hacer. Uy, esto se me va a mí de entorno. Conmigo no tenéis que hablar, tenéis que hablar con Félix Crespo, precisamente el año cuando él empezó de concejal, de presidente de Junta Central Fallera, y bueno, allá que, bueno, pues cómo podemos hablar con él, qué hacemos, y nos invita a que le explicáramos el proyecto. Evidentemente nos dice, veniros al ayuntamiento, estaremos más tranquilos, y allí me vais contando qué es lo que queréis hacer. Bueno, Félix, ten en cuenta que los falleros además trabajamos, nosotros somos falleros, vivimos nuestra profesión, cada uno termina un horario diferente y, bueno, pues a las 8 de la tarde nos vemos en el ayuntamiento y allí tranquilamente, pues allí que nos presentamos 4 personas, el presidente, Miguel Ángel, que era el cabeza de todas estas actividades, y, bueno, parte de su junta directiva. Empezamos a decirle, mira, llevamos una idea,
el porqué, que disculpen las molestias de estas actividades, de estos ruidos, pero realmente lo que queremos es mantener nuestra tradición de esta despertar que se está perdiendo. Y lo sentimos por las molestias, pero queremos hacer esto. Evidentemente, le vino así un poco raro y dijo, vale, voy a pensarlo. Y dijimos, bueno, además de esta macro despertar, ese año las falleras mayores, la fallera mayor vivía en Cirilo Amorós, la infantil, hablo de falleras mayores de Valencia, porque lo que queríamos era despertar a Valencia y como vivían prácticamente cercanas, Cirilo Amorós y calle Sorní, dijimos, bueno, salen las dos comitivas y en la calle Colón, entrando por la calle Correos, se junta primero una, luego otra, y llegamos a la plaza del ayuntamiento. Bueno, parecía una locura. Nosotros diciendo, a ver, esto es algo diferente, piénsalo, vamos a intentar transformar, vamos a defender nuestro trodebar, nuestro juego, y en ese momento dice, bueno, no lo tengo muy claro, dejármelo que lo piense, voy a madurar y decimos, bueno, aquí podemos terminar. No obstante, tenemos otra idea que es la entrada de bandas. Imagínate que este día es el día de la crida, tiene que ser un día que hayan todas actividades y imagínate entrada de bandas, muchas cosas. Y, bueno, vamos a pensarlas. Si os gustan, genial, y si no, bueno, salimos de allí sin saber realmente si gustaba, si no gustaba, posibilidad de hacerlo, no posibilidad de hacerlo, y dijimos, bueno, pues esta es nuestra idea, ya nos dirás. Pues precisamente a la semana siguiente nos vuelven a convocar al ayuntamiento a la misma hora, que el presidente de Junta Central Fallera, pues tenía sus dudas de esa idea. Que no era una mala idea porque era algo que él como a su mandato podría darle, eso le gustaba, pero lo demás, bueno, pues volvimos a ir allí con planos de donde salíamos, el que hacíamos y qué cantidad de falleros hablamos, qué cantidad de throwback hablamos, de qué dinero estamos hablando. Feliz, que lo hablamos la semana pasada. Nuestra idea pensamos con unas 800 personas, a 2 cajas o 3 cajas, y eso, más adiós. Pero bueno, si el tema, más adiós. Ni hay que llevar por hora, a ver, que una caja en recorrido, al final la gente, no, esto tiene que ser. Bueno, me parece bien, vamos a ver el volumen y hablaré con Junta para que coordine y veamos cómo lo vamos a hacer. Con lo cual, y nosotros salimos de ahí, bueno, parece que la idea gusta, ya nos llamarán de Junta o ya dirán. A la semana siguiente, otra llamada de teléfono, que Félix Crespo no lo tiene muy claro, que realmente que hay muchas más complicaciones. Porque, claro, ¿cómo se elige a las personas? ¿Cómo se van a...? Evidentemente, todo eso en nuestro proyecto estaba planteado de dónde salir, qué calles, cómo cortar, horarios. Es decir, había un dossier donde todo eso lo ponía. Y decíamos, feliz. Más bien lo decíamos entre nosotros, evidentemente, porque lo que queríamos era que se hiciera. Todo lo ponen en el dossier. Solo hay que leerlo y entenderlo. Pues me gusta la idea, pero es que en Junta me están poniendo pegas. ¿Quién coordina a la gente? ¿Cómo se va a decir a la gente?
lo pone aquí. Bueno, creo que lo tengo claro, la idea no me parece mal, pero no obstante, hablaré conjunta y, bueno, salimos de allí otra vez. Esto es, parece que va adelante y semana siguiente, llamada Félix Crespo, que vayamos otra vez. Esto sí es quemarse. Esto sí es quemarse, porque este monólogo que parece pesado porque es reiterativo, todo lo reiterativo era que nosotros teníamos nuestra idea, o no nos sabemos expresar, o no tenemos, o qué es lo que ocurre. Bueno, pues en esta cuarta vez empezábamos a las 8 de la tarde, terminábamos a las 11:30 de la noche, pero nuestro planteamiento, dijimos, hoy tiene que quedar todo cerrado. Si es sí o es no, porque estamos quemados de explicar nuestro proyecto. Queremos que sea un proyecto que el TRODEVAC no se pierda con todas las restricciones que teníamos en Europa, los cambios, y era una forma de intentar, bueno, pues ahí fue un paso, yo digo duro, pero el ir a Junta Central Fallera y el tener que, con la delegación de festejos, jugar a quién tenía la responsabilidad de coordinar el reparto de las acreditaciones. ¿De quién repartía las acreditaciones? ¿De quién era responsabilidad de tener las acreditaciones? No lo entendían, porque decían que estábamos no coordinando algo, sino quitándoles a ellos esa referencia de Junta Central Fallera. Ahí sí que nos quemamos, totalmente, porque nosotros entendíamos que como falleros lo que queríamos era colaborar con Junta Central Fallera. No queríamos ningún protagonismo. De hecho, la frase fue: Corona organiza la macrodespertar con la colaboración de Junta Central Fallera. ¿Por qué? Porque no estaba excesivamente claro si iba a gustar, no iba a gustar. Bueno, pues todas las predicciones se fueron abajo, porque pensaban que 800 personas se iban a juntar, se apuntaron 1.200, nos daban solamente 600 cajas de TRODEVAC y conseguimos al final 2.400. Es decir, lo que pedíamos era que por lo menos 2 cajas por persona. Y entonces terminamos la macrodespertar. Fue un éxito. Ese éxito se ha convertido en que ha sido algo que a partir de ese momento fue un acto de Junta Central Fallera. Todos muy contentos. Yo contento por la experiencia de que se mantenga ese acto, pero muy quemado por toda la reiteración y todo lo que cuesta hacer entender a la gente de que cualquier cambio de actividad, cualquier cambio de reglamento, cualquier cambio de algo, por lo menos, se reflexione, se cambie de verdad y no cueste tanto. Espero que